Dice el primer ejercicio. Traducir del lenguaje simbólico siendo P de XY, X ama Y con dominio sobre todos los seres humanos, y ahorita va la expresión. La primera que vamos a traducir es esta. Primero tenemos que entender qué significa este P de XY. Este es un predicado que tiene dos variables. Entonces, lo que significa este predicado es que X, que significa una persona porque el dominio de referencia son el conjunto de todos los seres humanos, entonces X es un elemento que pertenece a este dominio, y si pertenece a ese dominio significa que X es una persona. Entonces una persona ama a Y, que es otra persona. Lo primero que tenemos que hacer es traducirlo tal cual significa los cuantificadores. Lo que significa este cuantificador universal y también lo que significa este cuantificador existencial. Y luego vamos a tratar de plantearle algún sentido o de plantearlo con un poco más de sentido según como hablamos en español. Ahorita vamos a poner para todo X existe algún Y. Eso es lo que quieren decir estos signos. Para todo X existe algún Y, tal que X ama a Y. Aquí lo hemos traducido según lo que dice simbólicamente, pero ahora vamos a tratar de darle un poco de sentido a esta expresión. Dice que ¿qué podría significar eso? Dice que para todo X existe algún Y, tal que X ama Y. Eso quiere decir que todas las personas, o sea que para todos o todos los X aman a algún Y. Todos los X aman a algún Y. Pero para no decir X y Y, quitando esas palabras X y Y, podríamos decir todas las personas o todos aman a alguien. Para ya no decir X y Y. Todas las personas o simplemente todos aman a alguien. Y ahí, esa sería la traducción. Todos aman a alguien. Vamos a ver otro. Siempre con este P de XY, X ama a Y. Ahora nos dice vamos a traducirlo tal cual nos dicen los símbolos. Existe algún X para todo Y, tal que X ama
a Y. Existe algún X para todo Y tal que X ama a Y. Ahora busquémosle un poco de sentido. ¿Cómo nos quedaría o cómo podríamos expresarlo de otra manera? Vale, entonces lo podemos expresar: todos son amados por alguien. Vaya, vamos con otro. Pero este es otro enunciado. Vaya, ahí tenemos, dice: traducir del lenguaje simbólico las siguientes proposiciones, y aquí nos dan la primera. Ahí está. Nos dicen quién es P de X. P de X dice X es par. Y el dominio, en este caso dice, son los números reales. Así que tenemos que vamos a traducir tal como nos aparece simbólicamente. Para todo X que pertenece a los números reales, X es par. Ahora, ¿cómo podríamos expresar esto de forma diferente? Entonces podríamos decirlo, en otras palabras, todos los números reales
son pares. Vaya, vamos con la siguiente. ¿Cómo podríamos traducir esa expresión? Así, tal como se leen los símbolos. Ajá. X. P de X significa X es par. Entonces, X no es par. Solo negamos. Si P de X significa X es par, solo le agrega un no. X no es par. Ahora, esto expresado con otras palabras significaría exacto. Ningún número real es par. Entonces se fija de que cuando tenemos un para todo y la negación de la proposición, un cuantificador universal y la negación de la proposición, eso se traduce como ningún. Ningún, en este caso, ningún número real es par. Eso. Vamos con la siguiente. Buenas noches, qué bueno que pudo conectarse. Bye. Qué bueno. Vaya. Vaya, vamos a ver la siguiente. Dice, ahorita estamos convirtiendo del lenguaje simbólico al lenguaje común, cotidiano. ¿Cómo nos quedaría esto si lo leemos simbólicamente? Este es el cuantificador existencial, ¿verdad? Entonces, ¿existe algún, exacto, existe algún X? Uy, perdón. ¿Existe algún X que pertenece a los reales? Tal que X es par. Eso es lo que significa P de X. Sí, como ya no se ve, ¿verdad? X es par. Entonces, ¿cómo nos quedaría si lo pudiéramos expresar de otra manera?
Dice, ¿existe algún X que pertenece a los reales tal que X es par? Expresado de otra manera, esto sería... algunos números reales son pares. Ahí está. Algunos números reales son pares. Vaya, este dice... Vale, ahí está. ¿Cómo lo traducimos? Ajá, vaya, recordemos en este punto que tenemos una implicación. Entonces, la implicación comienza con un si. Entonces, ponemos si X es par, ajá. Entonces, lo que está entre paréntesis, la disyunción va a ocurrir. ¿Y qué es la disyunción? Dice entonces S de X. S de X es X termina en múltiplo de 2. Entonces X termina en múltiplo de 2 o dice T de X. T de X significa X termina en 0 o X termina en 0. Y ahí está. Para todo X que pertenece a los reales, si X es par, entonces X termina en múltiplo de 2 o X termina en 0. Vaya, ¿cómo lo expresáramos de otra manera? Otra forma que lo podemos expresar es todos los números reales, si son pares, terminan en múltiplo de 2 o en 0. Y ahí está. Todos los números reales, si son pares, terminan en múltiplo de 2 o en 0. Vale. Aquí tenemos esta otra. ¿Cómo la traducimos? Para todo X existe
tal que x más y r de xy significaba, estaba en el enunciado, x más y es par, eso significaba. Entonces lo ponemos aquí, tal que r más y es par, es par. ¿Cómo es otra forma de expresar esto? Lo que quiere decir es que para todos los números reales existe algún otro número tal que su suma es par. Eso quiere decir que para todo número real existe algún otro número también real tal que su suma es par. O todo número real tiene algún número real tal que su suma es par. Podemos expresarlo de esas dos maneras o de otra que se nos ocurra que tenga sentido, ¿verdad? Y ahí tenemos. Vamos a ver este otro. ¿Cómo nos quedaría? ¿Cómo lo leemos? ¿Existe algún X? Para todo Y que pertenecen a los números reales tal que es par. Eso significa. R de XY es un predicado que significa X más Y es par. Entonces, ¿de qué otra forma lo podríamos expresar? A ver, ¿quién de los dos? Entonces, existe algún número real para todo otro número real que al sumarlos el resultado es par. Y ahí está. Vamos a ver, tenemos otro, aquí hay otro. Vamos a subir un poquito aquí. Dice, bye. ¿Cómo nos queda al traducirlo?
tal que la negación de Q. Entonces tenemos la negación de Q de X, eso significa tal que no es un número primo. Recordemos que Q de X, según el enunciado, significaba X es un número primo. Tal que X no es un número primo. Entonces, ¿de qué otra forma podríamos expresar esto? Existe algún X que pertenece a los reales, tal que X no es un número primo. Esto quiere decir algunos números reales no son primos. No son primos. Algunos números reales no son primos. Entonces, cuando nosotros tenemos esta expresión que nos dan la expresión, por ejemplo, nos dicen traduzca algunos números reales no son primos, lo primero que tenemos que hacer quizás es expresarla de esta forma. Existe algún X que pertenece a los reales, tal que X no es un número primo, porque así es más fácil ver qué símbolos vamos a utilizar. Y de ahí solo sustituimos por los símbolos correspondientes. Vale. Vamos a ver entonces validez de argumentos pero con predicados. Para esto es necesario que conozcan algunas reglas de inferencia, porque estas reglas de inferencia las vamos a utilizar para demostrar que estos argumentos que llevan predicados y que van, por tanto, vamos a estar trabajando con cuantificadores, que estos son válidos, es decir, son ciertos. Pero primero, ¿qué son estas reglas de inferencia? Bueno, vamos a ver validez lógica de argumentos con predicados. Pero primero vamos a ver algunas leyes de inferencia. Pero ¿para qué nos van a servir? Vaya, estas leyes son como formas estándar que son razonamientos que ya están demostrados que son ciertos. Estas son tautologías que ya no necesitamos demostrar que son ciertas porque ya está demostrado. Si queremos nosotros demostrarlo, podemos hacerlo. Podemos usar tablas de verdad, porque si hacemos una tabla de verdad, ahí podemos ver si es una tautología, o podríamos usar leyes lógicas para demostrar si es una tautología. Pero estas, como reglas estándar, las utilizamos para validar argumentos. Si un argumento tiene la misma forma que alguna de estas reglas, simplemente decimos este argumento tiene la misma forma de esta regla, por tanto, este argumento es válido. ¿Qué significa que sea válido? Significa que no importa el valor de verdad que tomen las proposiciones, siempre va a ser verdadero, el argumento siempre será cierto. En este caso, la primera ley de inferencia que vamos a ver se llama el modus ponendo ponen. Algunos solo le dicen modus ponen. En este modo tenemos dos premisas y una conclusión. Las premisas son proposiciones. Ahorita las vamos a ver
como proposiciones como las trabajábamos anteriormente, sin predicados. Y luego después las vamos a aplicar a los predicados y con cuantificadores. Pero ahorita las vamos a ver sin predicados, solo con P y Q, así como antes. ¿Se recuerdan? Vale. El modo ponen solo es esto. Esto de las premisas se lo puse para que logremos ver las diferencias, pero aquí tenemos. ¿Qué significa? Dice que si tenemos una implicación, dice que P implica Q. Otra premisa dice que P sucede P. Entonces la conclusión es Q. Un ejemplo. Por ejemplo, si decimos esta sería una proposición compuesta. Si él está esta sería la primera premisa. Si él está en el estadio, entonces está viendo un partido. ¿Cuál sería la segunda premisa? Dice que es P. En este caso P es... Vamos a subrayarlo. P sería esta. Él está en el estadio. Entonces ocurre P. ¿Cuál es la conclusión lógica? Dice, si él está en el estadio, entonces está viendo un partido. Lo siguiente que pasa, que nos dicen, es que él está en el estadio. ¿Cuál es la conclusión, por tanto? La conclusión, exacto, la conclusión lógica entonces es Q, que está viendo el partido. Entonces aquí ponemos la conclusión, por tanto, los tres puntitos significan por tanto. Por tanto, está viendo un partido. Entonces, esta es una regla. Esto es cierto, esta regla es cierta para cualquier tipo de premisas o proposiciones que tengan esta forma. Si nosotros tenemos una implicación, luego de la implicación nos dice que ocurre el antecedente. Entonces la conclusión es que está pasando el consecuente. No sé si este otro caso nos dice, si ella está cocinando, entonces no saldremos a cenar fuera. Aquí tenemos P implica
la negación de Q. No saldremos a cenar fuera es la negación de Q o la negación de una proposición simple. Dice que sucede el antecedente, sucede que ella está cocinando, sucede P. Entonces, ¿cuál es la conclusión lógica? La conclusión lógica será que, por tanto, ¿qué va a pasar? Exacto. Por tanto, no saldremos a cenar fuera. Entonces se fijan de que esta forma se cumple para cualquier implicación que cumpla con este formato estándar. Si es una implicación, luego la segunda premisa tiene la forma o es el antecedente, entonces la conclusión va a ser el consecuente. Eso es lo que nos quiere decir el modus ponens. Vamos a ver otro. Esta es la primera regla de inferencia. Vamos a ver otra regla. Estas reglas no son tan difíciles de aprendérselas y nos va a servir si no las aprendemos, porque estas las vamos a utilizar como justificación para nuestros ejercicios. Ajá. En este caso, permítame. El modus tollendo tollens nos dice, si ocurre una implicación, P implica Q. Luego ocurre la negación del consecuente. Entonces la conclusión va a ser la negación del antecedente. Aquí tenemos la implicación. Si él está en el estadio, entonces está viendo un partido. Ocurre la negación del consecuente. Él no está viendo un partido. Este es el consecuente y lo negamos. Por tanto, ¿cuál es la conclusión? Él no está en el estadio. En los ejercicios, lo que a nosotros nos van a dar es las expresiones, es decir, los argumentos, así como lo estamos hablando, nos van a dar si él está en el estadio, entonces está viendo un partido, pero con cuantificadores. Nos van a dar las expresiones con cuantificadores y nosotros lo vamos a tener que convertir al lenguaje simbólico y después determinar si cumplen o tienen la forma de alguna de estas leyes de inferencia. Y si tienen la forma, entonces vamos a decir por el modo tollens o por el modus ponens o por la regla tal y tal, entonces este argumento es válido. Eso es lo que vamos a hacer. Nos van a dar esta parte de aquí, nosotros lo vamos a convertir al lenguaje simbólico y luego, viendo si se apega a alguna regla, vamos a argumentar que por esa regla el argumento es válido. Este argumento que tenemos aquí, ¿podríamos decir que es válido o no es válido? Es válido por el modus tollens. Vamos a ver otra regla. ¿Qué nos dice el modus tollendo ponens o también conocido como silogismo disyuntivo? Nos dice que si la primera premisa es la disyunción de P o Q, la segunda premisa es la negación de Q, o también puede ser la negación de P. En este caso vamos a probar con la negación de Q. Entonces la conclusión va a ser P. Tenemos una disyunción, la negación de cualquiera de las dos. Si negamos Q, si tenemos la negación de Q, la conclusión es P. Por ejemplo, en este caso dice, P nos dice, él está en el estadio o
está viendo un partido. La segunda premisa dice, él no está viendo un partido. Por tanto, ¿cuál sería la conclusión? Sería P, él está en el estadio. ¿Qué pasaría si lo cambiáramos aquí por la negación de P? Entonces la conclusión sería Q. Él no, por tanto, exacto. Ahí está. Esto entonces es el silogismo disyuntivo. Lo que nos interesa aprendernos entonces es esta forma. P o Q, la primera premisa, ocurre la negación de cualquiera de estas dos, conclusión, es la otra de forma positiva. Esa es la regla que nos queremos aprender. En el silogismo hipotético dice que tenemos dos implicaciones. P implica Q, pero también tenemos otra implicación donde Q implica AR. ¿Cuál es la característica del silogismo hipotético? Bueno, que si ustedes se fijan, solo con el lápiz, tal vez no sale bien. Ay, no me quedó bien. Ahí. ¿Se fijan? Ahí tenemos en esa diagonal que las proposiciones son iguales. Pues si eso se cumple, entonces podemos hacer como una regla de transitividad. ¿Qué significa eso? Que hagamos una regla de transitividad. Que si P implica Q y Q implica R, por tanto, P implica AR. Si P implica Q y Q a R, por tanto P implica R. ¿Cómo nos quedaría con un ejemplo? Vaya, escribamos una implicación. Vaya, ¿cómo nos quedaría aplicando la regla del silogismo hipotético? Dice, si ella está cocinando, entonces cenaremos pasta. Si cenaremos pasta, entonces nos pondremos gordos. Por tanto, muy bien.
y este argumento es válido por el silogismo hipotético. Entonces, siempre que nosotros veamos esta forma, dos implicaciones que cumplan eso que le mostré, que este consecuente es igual que este antecedente de la segunda premisa, entonces por transitividad podemos llegar a esta conclusión. Vamos a ver otra regla. Esta es la regla de la conjunción. Dice que si tenemos dos premisas simples, una P y otra premisa simple que es una Q, dice que podemos tener una conclusión, es decir, unir esas dos premisas por una I. Estas dos premisas podemos expresarlas de esta forma por la regla de la conjunción. Dice de que esto va a ser cierto y será una tautología si las premisas simples son verdaderas. Como estas, hay otras reglas. Hay otras reglas de inferencia, pero estas son las más utilizadas. No las vamos a ver todas las reglas que existen, pero sí estas son las más importantes y las que más nos van a ayudar. Quizás aplicaremos unas 2 en los ejercicios que trabajaremos, unas 2 o unas 3 a lo mucho, ¿verdad? No, quizás algunas no las vamos a aplicar. Vamos a ver un ejercicio, entonces ahora sí, con validez de predicados. Vaya, cuando trabajamos con validez de los argumentos con predicados, el primer paso es simbolizar el argumento y el segundo paso es la especificación de objetos para eliminar cuantificadores. La idea de especificar es que en un cuantificador, por ejemplo, en un cuantificador universal, si se cumple para todo, entonces se tiene que cumplir para cualquier cosa que pertenezca o para un objeto que pertenezca al dominio. Entonces, si se cumple para ese objeto, elegimos un objeto de ese dominio y quitamos los cuantificadores para aplicar las leyes de inferencia. Por eso es que hacemos la especificación de objetos para poder eliminar los cuantificadores. Si en dicho caso dice para todo X, entonces elegimos algún objeto de ese todo y ya quitamos el cuantificador y vamos a trabajar con las leyes, ¿verdad? Entonces ese sería el tercer paso. Ese sería aplicar las leyes. Para determinar la validez del argumento. Entonces lo que nos van a decir es que nosotros determinemos si el argumento que nos dan es válido o no es válido. Si es válido, entonces tiene que ser una tautología. Y para eso nosotros lo vamos a simbolizar, lo vamos a especificar y luego vamos a aplicar las leyes de inferencia. Pero si no nos acostumbramos a las leyes de inferencia, podemos aplicar leyes lógicas, simplificarlo hasta demostrar que es una tautología o podemos hacer una tabla de verdad. Vamos a intentar ahorita hacerlo con las leyes de inferencia. Vamos a ver el primer argumento con el que vamos a trabajar. El ejercicio dice: vaya, dice, todo el que aprueba los exámenes de lógica aprueba la materia. Guadalupe aprobó todos los exámenes de lógica. Por tanto, hay alguien que aprobó lógica matemática. Primer paso, dijimos simbolizar. Entonces, ¿cómo
simbolizamos con cuantificadores, tenemos que determinar quiénes son los predicados. Vamos por pasos. Dice, todo el que aprueba los exámenes de lógica aprueba la materia. ¿Cuáles son los predicados que tenemos aquí? Bueno, el primer predicado, que le vamos a llamar P de X, nos dice el que aprueba los exámenes de lógica. Entonces dice que hay alguien, algún X, aprueba los exámenes de lógica. Luego dice, aprueba la materia. Esa es otra proposición. Dice que Q de X, que algún X aprueba la materia. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? Dice que si X aprueba los exámenes de lógica, entonces X aprueba la materia. Si se fijan, aquí tenemos una implicación con dos proposiciones. ¿Quiénes van a ser? P de X, la primera, X aprueba los exámenes de lógica, y la segunda, X aprueba la materia. Después nos dice, Guadalupe aprobó los exámenes de lógica. Pues es la misma, P de X. Solo que ya está especificado. Es una especificación. ¿Quién es la persona que aprobó? Guadalupe. Por tanto, esa es la conclusión. Esta es una premisa. Esta es una premisa. Hasta aquí el punto. Esta es otra premisa. Y cuando vemos este por tanto, eso significa que ahí está la conclusión. Los tres puntitos. Hay alguien, esto es un existencial, que aprobó lógica matemática. Pues X aprueba la materia o aprueba lógica matemática, pongámosle así. Aprueba lógica matemática. Sería Q de X. Solo tenemos esos dos predicados. Con esos dos vamos a simbolizar todo el argumento. La primera premisa, ¿quién es? A la primera premisa le podemos poner el nombre P1, que sería premisa 1, o simplemente la escribimos. No es necesario que la identifiquemos como la primera premisa, pero pongámosle P1, que sería nuestra primera premisa de nuestro argumento. Sería todo el que aprueba los exámenes de lógica aprueba la materia. Todo es un cuantificador universal. Entonces tenemos para todo X, si X aprueba los exámenes de lógica, entonces una implicación, P de X implica Q de X. ¿Qué nos dice esta primera premisa? Para todo X, si X aprueba los exámenes de lógica, entonces X aprueba lógica matemática. Eso es lo que nos está tratando de decir esta primera oración. Todo el que aprueba los exámenes de lógica aprueba la materia. Segunda premisa. Guadalupe aprobó todos los exámenes de lógica. Entonces dice, aquí le vamos a poner aprueba todos los exámenes de lógica.
En este caso ya no sería P de X. ¿Por qué? Porque nos dice que es Guadalupe quien aprobó todos los exámenes de lógica. Entonces sería P de Guadalupe. Eso significa que a Guadalupe le estamos aplicando este predicado o esta propiedad de aprobar todos los exámenes de lógica. Como que sustituyéramos aquí la X por el nombre Guadalupe. Guadalupe aprueba todos los exámenes de lógica. Eso quiere decir esta segunda premisa que la hemos expresado como P y en vez de P de X ponemos P de Guadalupe. Entonces ya tenemos dos premisas. La premisa 1, este cuantificador existencial. La premisa 2 está con una especificación. Y la conclusión nos dice, por tanto, hay alguien existencial, existe algún X que aprobó lógica matemática. Existe algún X de Q de X. Es decir, existe algún X tal que X aprueba lógica matemática. De esta forma lo hemos simbolizado. Ahora que lo hemos expresado en símbolos, vamos a hacer la especificación. Es decir, que en vez de poner el para todo y el existe, vamos a especificar a un objeto o a un individuo de ese conjunto y lo vamos a sustituir por la X. Eso nos va a permitir quitar los cuantificadores. En este caso, el individuo con el que vamos a especificar es Guadalupe, porque de ella estamos hablando. Guadalupe aprobó los exámenes. Entonces, ¿qué vamos a decir? En vez de poner X aquí, vamos a poner P de Guadalupe y también aquí Q de Guadalupe. Entonces tendríamos P de Guadalupe implica Q de Guadalupe. Esa sería nuestra primera premisa. La segunda premisa ya está especificada, así que la vamos a utilizar así como aparece. ¿Quién sería la conclusión? Por tanto, Q vaya. Ahora tenemos, dice, P implica Q, ocurre P, por tanto Q. ¿Qué quiere decir esto? Esto dice, o si lo leemos, si Guadalupe aprueba todos los exámenes de lógica, entonces Guadalupe aprueba lógica matemática. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que Guadalupe aprueba todos los exámenes de lógica. Conclusión, por tanto,
Guadalupe aprueba lógica matemática. ¿Cuál es esta forma estándar o cómo se llama esto? La regla de inferencia que antes vimos, la primera que vimos fue esta, el modus ponendo ponens. Decía el modus ponendo ponens que si P implica Q, después en la segunda premisa ocurre P, o sea, ocurre el antecedente, la conclusión es Q. En este caso, si vemos, está pasando eso. Aquí tenemos una implicación, P implica Q. Está ocurriendo P en la segunda premisa. Por tanto, la conclusión es Q. Este argumento tiene la misma forma que el modus ponendo ponen. Entonces, ¿qué vamos a concluir? Lo que vamos a decir es estas dos premisas, por el modus ponendus ponen, dan como conclusión Q de Guadalupe. Es decir, que sí, que Guadalupe aprueba lógica matemática. Entonces, si Guadalupe aprueba lógica matemática, eso significa que existe alguien que aprobó lógica matemática, porque la conclusión de nuestro enunciado decía, por tanto, hay alguien que aprobó lógica matemática. Por tanto, si Guadalupe aprueba, existe alguien y entonces podemos decir que el argumento es válido. Si Guadalupe aprobó, entonces por lo menos existe alguien que aprueba lógica matemática y ese argumento que estábamos tratando de mostrar es válido. ¿Por qué es válido? Porque tiene la misma forma del modus ponendo ponen. Y esa es la regla de inferencia que aplicamos. Y así terminamos de demostrar la validez de este argumento. Les propondré otros ejercicios. Vamos a seguir trabajando con este tema en la tutoría presencial para que puedan seguir practicando.